Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias por su paciencia. Parece que el sistema puso mal los tiempos. Según esto estaba programado para empezar a las 8:30 de la noche, Ciudad de México. Y parece que la transmisión por accidente dio inicio creo a las 6:30 a horario de las montañas en los Estados Unidos. Así es de que los que llegaron y se dieron cuenta que no estábamos listos, esa es la razón por la cual este fue un accidente. No sé exactamente lo que habrá sucedido. Hermanos, me da gusto estar con ustedes. De nuevo, todos los que están aquí, sean bienvenidos. Rápidamente quiero reconocer a los que nos están acompañando. Veo algunos nombres. Si se me pasa alguien, por favor no se vayan a sentir mal. Es mi vista. De repente no veo algún nombre, pero todos ustedes sean bienvenidos. Juan Velázquez, Guevara, Ricardo Álvarez, Mónica Martínez, Byron Castillo, Marimar, ah, Teo Romero, Rigoberto López, Vic, Miguel Soto, María B., Antonio, después tenemos Stephanie González, um, y bueno, todos ustedes, los que van llegando, gracias, todos sean bienvenidos. Les mando un fuerte abrazo y qué bueno que están aquí reunidos para ahora sí dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, que es titulado 10 razones para rechazar la doctrina protestante de la Biblia es la única autoridad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta afirmación, esta declaración? La Biblia es la única autoridad, mejor conocida como solo la Biblia o en latín, porque recuerden que esta controversia protestante viene del siglo XVI, cuando todas las cuestiones teológicas eran debatidas y todo se manejaba en latín. Y la frase latina es sola escritura, que significa solamente la Biblia o la Biblia sola. Que como sabemos, nosotros como católicos entendemos que esta frase significa un rechazo de la autoridad de la Iglesia para enseñar sin error, porque la Iglesia tiene esa autoridad que le viene de Cristo para enseñar infaliblemente, es decir, sin error. También es un rechazo de la sagrada tradición o la tradición apostólica. Entonces, aunque se escuche muy inocente esta frase de solo la Biblia, no lo es, porque representa un doble rechazo. Un rechazo de la autoridad de la Iglesia para enseñar infaliblemente y también representa un rechazo de la tradición de los apóstoles, la tradición apostólica o también, como se le conoce, la tradición sagrada. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con la primera razón? Porque recuerden que estamos viendo 10 razones para rechazar del todo la doctrina protestante de solo la Biblia o la Biblia es la única, y siempre ellos ponen el énfasis en la única, es la única autoridad. Esto no es así por las siguientes razones que vamos a estar considerando. Bueno, número uno, esta doctrina no aparece en la Biblia. Ahora, esto es interesante porque esta doctrina protestante de solo la Biblia o la afirmación de la Biblia es la única autoridad infalible del cristiano, se auto-refuta. Es una doctrina que se auto-refuta, es decir, se va al suelo por sí misma, por su mismo peso, porque no aparece en la misma Sagrada Escritura. Los que creen en este dogma de que solo la Biblia o que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe y moral para el cristiano, los que creen en ese dogma protestante, ellos mismos afirman que si no se puede probar por medio de la Sagrada Escritura una doctrina o una idea, no, ellos dicen, si no lo puedes probar con la Sagrada Escritura, entonces no es digno de ser aceptado por los cristianos, no debemos creerlo. Ahora, lo interesante es que si uno les voltea la moneda, o como se dice en algunos países, si uno les voltea la tortilla y uno les dice, bueno, muéstrame en qué parte de la Biblia
se enseña eso que tú me estás diciendo? ¿En qué parte de la Sagrada Escritura se nos enseña a nosotros los cristianos que si una doctrina no aparece en la Biblia, no la debemos aceptar? O muéstrame el versículo donde aparece esa doctrina que tú dices que es el corazón, es lo más importante para el cristiano, porque eso afirman ellos. Ellos dicen que esa es la doctrina más importante, esta idea de que solo la Biblia o de que la Biblia es la única autoridad infalible para enseñarle al cristiano. Entonces, no es cualquier cosa. Alguien pudiera estar viendo este video y pudiera decir, oh, ¿por qué se enredan en estas controversias? ¿Por qué se enredan en estas cosas secundarias que realmente no son tan importantes? Debemos de buscar las cosas que tenemos en común. Debemos buscar la unidad. Olvídense de esto. La respuesta es no. Porque esta doctrina es lo más importante desde el punto de vista protestante. Y desde el punto de vista católico, no lo podemos dejar pasar por alto, porque es un ataque en contra de la Iglesia de Cristo y es un ataque en contra de la tradición apostólica. No es cualquier cosa. Sí queremos la unidad y sí amamos a nuestros hermanos que se han separado de la Iglesia. Sin embargo, también amamos a Cristo y amamos su Evangelio, amamos su verdad. Y no podemos dejar pasar por alto esto. Es el mandato de Cristo: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dijo todas las cosas, incluye las verdades de que la Iglesia tiene la autoridad de parte de Cristo para enseñar, y de que no todo lo que Cristo hizo y enseñó está escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Esa es la tradición que viene de los apóstoles. Hay mucho que se nos ha transmitido de manera oral y que impregna la vida de la Iglesia. Es la tradición apostólica. Muy bien, bueno, primeramente, esta doctrina, como ya lo dijimos, esta doctrina de solo la Biblia, o esta afirmación de que la Biblia es la única autoridad infalible del cristiano, no aparece en la Biblia. Los católicos y los protestantes estamos de acuerdo, como ya lo mencioné, en que la Biblia es una fuente de autoridad. Estamos de acuerdo, o como ellos le llaman, es un estándar de verdad, una medida. Es una fuente, de hecho sería más apropiado. Incluso es lo más importante. De hecho, la Iglesia afirma que la Sagrada Escritura tiene un lugar muy elevado por cuanto es la palabra de Dios. La Iglesia no se pone encima de la Biblia. La Iglesia no se pone encima de la mismísima palabra de Dios. Sin embargo, no es lo único, porque no es lo único que Cristo nos ha dejado. Tenemos todo lo que se enseñó por los apóstoles y que no quedó plasmado en las páginas. Tenemos una iglesia que Cristo fundó, que Cristo instituyó y a quien Cristo dio la orden de enseñar a todas las naciones. No podemos olvidarnos de esto, hermanos. Entonces, esa sería una buena pregunta para nuestros hermanos separados, para los protestantes. ¿En qué parte de la Biblia se enseña esto? Ahora, algunos lo que hacen, hermanos, es que quieren ir a la primera carta a Timoteo y el capítulo, un momento. Ok, sí, aquí está. Bueno, quieren ir a la segunda carta a Timoteo. Ahorita voy a volver a primera Timoteo, pero quieren ir a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, en el verso 16, donde se encuentran las siguientes palabras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ellos quieren usar este versículo para demostrar de que su doctrina de solo la Biblia es verdad. Pero este versículo, este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16, este pasaje no enseña esto de que es solo la Biblia. Este pasaje lo que sí enseña es que la Escritura es de origen divino. Nos está hablando de la naturaleza de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la naturaleza de la Sagrada Escritura? Es divina, es palabra de Dios. Su origen es divino. Fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo único que está diciendo. Entonces, 2 Timoteo 3:16
no enseña el dogma protestante de solo la Biblia o sola escritura, o la Biblia es la única autoridad infalible para enseñar doctrina y moral cristiana. Esto no aparece en ninguna parte del texto. ¿Usted ha escuchado el proverbio que dice un texto fuera de contexto se convierte en un buen pretexto? Y eso es exactamente lo que sucede en el caso de los protestantes. Toman segunda a Timoteo 3:16, lo sacan de contexto y eso lo utilizan como un pretexto para enseñar su dogma. Y es así como engañan indirectamente, porque ellos cuando predican eso, ellos no están conscientes de que están transmitiendo un error. Ellos no tienen el propósito de manera consciente de engañarte. Ellos creen en verdad que están enseñando la verdad. Ellos están convencidos, 100% convencidos de que eso es lo que en verdad enseña la Biblia. Sin embargo, no es así. Porque como ya lo vimos, este pasaje de 2 Timoteo 3:16 nos habla de la naturaleza de la Escritura. Nos habla de que la Biblia es divina, es de inspiración divina, pero en ninguna parte, nos habla de un rechazo de la Iglesia. En ninguna parte nos habla de un rechazo de la tradición apostólica. Entonces, número uno, la primera razón para rechazar la doctrina protestante de solo la Biblia o la Biblia es la única autoridad infalible es esta. No aparece en la misma Sagrada Escritura. Y este es el pasaje clásico que ellos utilizan. Diríamos, es el pasaje protestante. Bueno, este versículo no es protestante, ¿no? Pero ellos lo usan. Es el pasaje que los protestantes utilizan por excelencia. Y sin embargo, este verso de 2 Timoteo 3:16 no nos enseña el dogma de solo la Biblia. Aquí solo nos dice que la Escritura es inspirada por Dios y nos dice para qué es útil. Alguien puede preguntar, ¿para qué es útil la Sagrada Escritura? Entonces, para responder esa pregunta, uno sí puede ir a este pasaje y uno puede decir, mira, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Pero en ninguna parte dice que es lo único que es útil, porque Cristo le dio autoridad a la iglesia para corregir. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 18, verso 18, cuando el Señor Jesucristo está diciendo que Él les daría a ellos el poder para atar y desatar? Que ese es el lenguaje rabínico de implementar disciplina, de tener autoridad para determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es una autoridad para enseñar. ¿Qué hacían los rabinos? ¿Cuál era la función de un rabino? Era enseñar la verdad y enseñar con autoridad. Por eso se dice de Jesucristo que la gente se admiraba, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, y a Jesús se le llamaba rabí. Le llamaban rabino, rabí. Él era un maestro y él enseñaba. Eso es lo que se supone que un buen rabino tiene que hacer. Recuerden que rabino es maestro. Un buen maestro que viene de parte de Dios, con la autoridad de Dios, que enseña la doctrina de Dios, se supone que tiene que tener esa autoridad. Sin embargo, mis hermanos, aquí en 2 Timoteo 3:16, solo se nos dice cuál es el propósito de la Escritura, pero no dice que la Escritura sea lo único. Aquí no dice la Escritura es lo único que es útil para corregir, para enseñar. La Escritura es lo único que es útil para redarguir, para instruir. En ninguna parte dice eso. Entonces ellos están leyendo su interpretación hacia la Escritura, la están metiendo a la Escritura, están forzando la Escritura. Hay otros pasajes a los cuales ellos intentan acudir. Sin embargo, no podemos verlos todos, pero este es el pasaje que más utilizan. 2 Timoteo 3:16. Y ya vimos que aquí no se habla del dogma protestante de solo la Biblia. Aquí solo se habla de la naturaleza de la Escritura, que es divina, y también se habla de
ciertos propósitos que tiene la Sagrada Escritura. Enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Pero en ninguna parte se dice que sea lo único. En ninguna parte se dice que la iglesia no tenga esa autoridad para corregir. Cristo en Mateo capítulo 18, verso 18, ahí le está dando la autoridad a los apóstoles para implementar disciplina. De hecho, hay un pasaje donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Y habla con él una y otra vez. Si no te hace caso, entonces trae a unos testigos. Y si tampoco él se arrepiente aún con testigos, entonces dice, tráelo a la iglesia. Y si tampoco se arrepiente aún con la reprensión, con la disciplina de la iglesia, entonces dice que lo tengas por gentil. Es cuando la iglesia implementa la disciplina, que puede ser una excomunión. Una persona puede ser excomulgada. Entonces, Cristo mismo le dio esa autoridad a la iglesia. Y 2 Timoteo 3:16 no es un rechazo de esa autoridad que Cristo mismo dio. 2 Timoteo 3:16 nos habla principalmente de dos cosas. Que la Escritura es de origen divino. Esa es la naturaleza de la Biblia. Es divina. Y número 2, nos habla de ciertos propósitos, porque no son los únicos. Recuerden que de un solo versículo no podemos agotar todo el significado y la riqueza de la Biblia. Necesitamos ir a toda la Escritura. Entonces, este pasaje nos habla del origen divino de la Biblia y nos habla de ciertos propósitos que tiene la Sagrada Escritura. Pero en ningún lugar nos habla del dogma protestante de solo la Biblia. En ninguna parte de este verso se nos enseña a rechazar la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. En ninguna parte aquí se hace un rechazo de la enseñanza de Cristo que nunca se escribió, que es la tradición apostólica. Entonces, número 1, la primera razón para rechazar el dogma protestante de solo la Biblia, o la afirmación de que la Biblia es la única autoridad infalible para enseñar al cristiano, es esa, que no aparece en la Biblia. O sea, esa misma doctrina que tanto ellos defienden a capa y espada, resulta que ni en la misma Biblia aparece. Esa sería la primera razón. Número 2, la segunda razón para rechazar este dogma protestante es que cuando la Biblia hace mención o hace referencia a la palabra de Dios, no siempre se refiere a la palabra de Dios escrita, sino en muchas ocasiones se refiere a la palabra de Dios oral. Entonces, no es lo mismo palabra de Dios y Biblia, no son sinónimos. Ahora, la Biblia, la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Pero en muchas partes de la Biblia, cuando se habla de la palabra de Dios, se está hablando también de la parte oral, de lo que no está escrito. La palabra de Dios es la parte escrita y la parte oral. Eso es la palabra de Dios. Es un concepto mucho más amplio que solo lo que está escrito. ¿Ok? De hecho, antes de que Dios, por medio de Moisés, nos diera la ley, le diera al pueblo de Israel, para ser más específicos, le diera al pueblo de Israel, a los judíos, la ley, antes de que Moisés diese la ley, ya estaba la palabra de Dios. Incluso tenemos libros en la misma Biblia. En la Biblia tenemos libros que son anteriores a Moisés. Por ejemplo, el libro de Job es un patriarca. Él es un patriarca que vivió antes del tiempo de Moisés, antes del tiempo en que se dio el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza. Sin embargo, ya tenemos ahí a un hombre piadoso, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que tenía revelación de Dios, que tenía palabra de Dios, aunque no la tenía de manera escrita. O en el caso de los primeros cristianos, hablando de la revelación del Nuevo Testamento, hablando de las páginas del Nuevo Testamento. Todas las primeras generaciones de cristianos no tenían un Nuevo Testamento en sus manos. De hecho, la gran mayoría no tenían escrituras en sus manos, no solo el Nuevo Testamento, sino no tenían la Biblia en las manos. Recuerden que este fenómeno de tener un libro al que llamamos Biblia, que es palabra de Dios, esto es algo relativamente nuevo, es algo relativamente reciente. Muchos incluso se confunden. Yo por mucho tiempo también estuve confundido. Yo me imaginaba, y hablo de mi tiempo de protestante,
Yo me imaginaba que después de la llamada Reforma Protestante, que yo veía como algo grandioso, yo me imaginaba que a partir de ese momento, cuando se independizaron de lo que yo pensaba era la iglesia falsa de Roma, yo me imaginaba que ya todos ya tenían Biblias en las manos. Y eso no es así. Este fenómeno de ver congregaciones donde la mayoría de los miembros tienen un libro en la mano, o sea, la Biblia, eso es algo nuevo. Esto se empezó a promover en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor de los años 1850 en adelante, 1860, 1870, fue cuando se empezó a hacer común el que las personas de las congregaciones tuviesen Biblias en sus manos. ¿Por qué? Porque fue cuando se empezaron a reproducir las Biblias de manera masiva. Antes de estas fechas, a principios de 1800, en el siglo XVIII, en los 1700, en los 1600, esto no se veía. Era tener una Biblia era algo tremendamente costoso. Solamente las personas que tenían los bienes, es decir, el dinero, que tenían el dinero suficiente para pagarle a una persona y darse a la gran tarea que tomaba mucho tiempo de hacer una Biblia, solamente ellos podían tener y eran unas Biblias enormes, más grandes que las Biblias familiares que ahora tenemos en nuestros hogares. Eran muy costosas, solamente la gente pudiente, la gente con los recursos suficientes, podían tener acceso a tener su propia Biblia en su propio hogar. Y de hecho, ellos que sí tenían una Biblia en sus hogares, ellos no la llevaban a la iglesia, porque eran enormes. Entonces, esta idea de una Biblia compacta, de una Biblia lo suficientemente ligera y pequeña para cargarla y llevarla a la congregación, esto es algo nuevo, es un fenómeno relativamente nuevo. Entonces, volviendo a la segunda razón por la cual debemos rechazar esta idea de solo la Biblia, o de que la Biblia es la única autoridad infalible para determinar la doctrina y la moral cristiana, es porque cuando se habla de palabra de Dios, en la misma Biblia no siempre se refiere a la porción escrita, a la parte escrita. En muchas ocasiones se refiere a la parte oral. Por ejemplo, hay un pasaje, ¿qué les parece si vamos a segunda a los Tesalonicenses? Segunda a los Tesalonicenses, vamos a ir allá y vamos a ver en el verso, bueno, antes de verso capítulo, ¿no? Segunda a los Tesalonicenses y vamos a estar viendo el capítulo 1, capítulo 2, perdón, ¿ok? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 15, lo leo y estoy leyendo de la Reina Valera, porque yo sé que este video lo van a ver muchos de nuestros amados hermanos protestantes. Y dice así, segunda a los Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened. Ahora, en la Reina Valera dice, retened la doctrina. Eso es un error, porque en el griego no dice doctrina. En el griego dice tradición. Y esa es la palabra griega paradosis. Si una persona, cualquier persona, va y busca la palabra que se traduce como doctrina, es paradosis. Y paradosis es tradición. Si Pablo hubiese querido decir doctrina, él hubiera empleado una palabra griega distinta, que es didascalos. Pero él no utilizó didascalos, él utilizó paradosis. Y paradosis significa tradición, tradiciones, algo que se pasa de boca en boca, algo que se pasa de una generación a otra generación. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 15, San Pablo dice, así que hermanos, estad firmes y retened. Les da la orden de que retengan las tradiciones, dice, que habéis aprendido, sean por palabra o por carta. Por eso también se dice, hermanos, y aquí presten mucha atención, por eso también se dice que lo que nosotros tenemos
aquí en la Biblia es tradición sagrada, pero escrita. Porque San Pablo así le llama. San Pablo le llama a la misma escritura, le llama paradosis. Pablo les dice, hermanos, manténganse firmes, retengan las tradiciones que les hemos pasado. De manera, dice San Pablo aquí, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. O sea que hay paradosis de palabra y hay paradosis de carta. Recuerden que no estamos hablando de cualquier tradición. Estamos hablando de la enseñanza de Cristo. Estamos hablando de una enseñanza que se pasa de una generación a otra generación por la palabra de la boca. Esa es la paradosis, algo que se va transmitiendo. Se habla, se predica, se enseña y después se pasa eso a otros. Y Pablo le llama paradosis no solo a lo que se habla con la boca, sino si ustedes ven este pasaje, también le llama paradosis a lo que se escribía, dice, ya sea por palabra o por carta. Entonces, en la misma Biblia se habla de la tradición sagrada, de la tradición apostólica. En otras palabras, la misma Biblia refuta esta idea de que solo lo escrito, de que solo la Biblia, de que solo lo escrito es lo que es autoritario para enseñarnos doctrina y moral cristianas de manera infalible. O sea que la misma Biblia refuta la idea protestante de que solo la Biblia, de que la Biblia es lo único que tiene la autoridad infalible para enseñarnos. Entonces, la razón número uno que nosotros ya hemos visto, mis amados hermanos, es de que en la misma Biblia no aparece la idea de que solo la Biblia. O sea, no hay un versículo. Número dos, cuando la Biblia habla de palabra de Dios, se puede estar refiriendo a dos cosas. Se puede referir a la palabra de Dios oral o se puede estar refiriendo a la palabra de Dios escrita. Y es lo que en la iglesia le llamamos Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, también conocida como tradición apostólica. Entonces, hay otros pasajes a los cuales nosotros podemos acudir, pero recuerden, intentamos ver las 10 razones. Por esta razón no vamos a ver todos los pasajes. Esto no tiene el propósito de ser un estudio exhaustivo. Sería imposible, hermanos. Libros enteros se han escrito sobre este tema. Ahorita solamente estamos viendo de manera, si se quiere, superficial estas 10 razones por las cuales debemos rechazar la idea de solo la Biblia o de que la Biblia es lo único o la única autoridad infalible para enseñarnos doctrina y moral. Ok, mis amados hermanos, también podemos ver la siguiente razón. Razón número 3. La tradición no es algo prohibido en la Biblia. Déjenme, ¿cómo lo diría? Vamos a decirlo de esta manera. La tradición no es una mala palabra. Ahora, ¿por qué digo esto? Para un católico puede sonar raro que alguien diga que la tradición no es una mala palabra. O sea, no es algo malo, no es algo a lo cual debamos temer. Pero en la mente protestante, en el mundo protestante, que tristemente se ha llevado a muchos de nuestros hermanos católicos, en ese mundo mencionar tradición en el contexto de autoridad, en el contexto de enseñanza verdadera, hermanos, es algo impensable, es algo muy grave. Entonces, tradición o la palabra tradición no es algo malo, no es una mala palabra, no es algo, no es algo que debamos evitar, porque la misma escritura nos enseña esto. Pero bueno, quiero decir esto, los protestantes a menudo citan versículos de la Biblia donde, fíjense lo que hacen. Una cosa es la tradición de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles. Y otra cosa son las tradiciones de hombres, que como vamos a ver en un momento, cuando la Biblia habla de tradiciones de hombres, ¿saben de qué está hablando? Está hablando de las interpretaciones privadas de ciertas personas. Lo voy a repetir. Cuando la Biblia habla de las tradiciones de hombres, se refiere a la interpretación privada de un individuo. Entonces, fíjense nada más. Nuestros hermanos separados, los protestantes que nos acusan a nosotros
de estar creyendo en tradiciones de hombres, ellos en lugar de entender que una cosa es la tradición de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles que nunca se escribió, y otra cosa son las tradiciones de los hombres. Ellos lo juntan. Ellos nos dicen, no, 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 ustedes creen en tradiciones de hombres. Entonces están confundiendo dos cosas totalmente distintas. Bueno, no solamente no lo reconocen, no solamente no hacen una distinción, sino lo que ellos hacen, ellos están cayendo, sin darse cuenta, están cayendo en el mismo error que la Biblia condena. Cuando la Biblia condena las tradiciones de los hombres, lo que está condenando son las interpretaciones privadas de ciertas personas y de ciertas personas que estaban ellos interpretando la escritura o la enseñanza de Dios a su manera. Por ejemplo, miren, vamos a ver un pasaje que ellos citan a menudo. Está en Mateo capítulo 15. Mateo 15. Voy a leerlo del verso 2 en adelante. Mateo 15, verso 2 en adelante. Y lo leo para ustedes. Ese es uno de los pasajes clásicos que los protestantes utilizan. Y dice así. Bueno, el 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, o sea Jesús, respondiendo Jesús les dijo, dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Verso 5, pero vosotros, dice Jesús a los fariseos, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y les dice Jesús, así vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vean, lo que Jesús les está diciendo, miren, ustedes están invalidando la palabra de Dios por medio de una interpretación privada. La interpretación privada que tenían los fariseos y los escribas era de que si alguien dedicaba su riqueza, si alguien dedicaba su herencia a las cosas de Dios, al templo, entonces quedaba exento o quedaba excusado, tenía pretexto, por así decirlo, para no estar honrando a sus padres, ofreciéndoles la ayuda que sus padres pudiesen necesitar, ya sea sustento, ayuda médica, quizás una casa en mejores condiciones, cualquier necesidad que los padres pudieran tener. Los fariseos y los escribas estaban malinterpretando y torciendo la escritura y estaban llegando a un punto donde enseñaban, no te preocupes, mira, tú lo estás haciendo para Dios. Mira, todo esto tú se lo estás dedicando a Dios. Este dinero, esta cantidad de dinero que tú tienes, tú se lo estás ofreciendo a Dios. De modo que no te preocupes. Yo sé que tú quieres ayudar a tu padre. Yo sé que tú quieres ayudar a tu familia. Yo sé que tú quieres proveerles para sus necesidades. Pero no te preocupes. Estás excusado. Estás justificado. Entonces Jesús les dice, ustedes, fariseos y escribas, por medio de su interpretación privada, por medio de su propia interpretación, ustedes están quebrantando la revelación divina. Ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. De modo que lo que Jesús está condenando aquí en Mateo 15, verso 2 al 6, no es la tradición apostólica, no es la enseñanza apostólica. Cuando decimos tradición apostólica, estamos hablando de la enseñanza apostólica que no quedó escrita, que no quedó plasmada en las páginas del Nuevo Testamento. De modo que lo que Jesús condena no es la tradición apostólica. Lo que Jesús sí condena es la interpretación individual, privada, subjetiva de estos hombres. Y eso es precisamente lo que lamentablemente en el mundo protestante sucede. Hay miles de interpretaciones privadas, individuales. Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Y eso es lo que Jesús está condenando aquí. Ahora, noten, ¿quiénes eran las personas que estaban enseñando esta mala enseñanza que quebrantaba la revelación divina, la palabra de Dios?
¿Era cualquier fulano? No, eran líderes religiosos, eran fariseos, eran escribas, y ellos tenían influencia sobre muchas personas. Pues yo debo decir que lo mismo sucede en la mayoría de los casos en el mundo protestante. Tienes a personas enseñando doctrinas que son la interpretación de ellos mismos y están teniendo influencia sobre muchas personas. Entonces, este pasaje que se quiere usar para supuestamente probar que Jesús condena la tradición apostólica, si algo prueba, prueba todo lo contrario. Prueba que lo que Jesús condena es lo que los protestantes practican, es decir, la interpretación individual. Por ejemplo, nosotros como católicos, yo como católico, yo no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Ahora, no significa que no la puedo leer. La puedo leer, la puedo estudiar, la puedo disfrutar, la puedo meditar, me puedo saborear estas hermosas palabras de Dios. Sin embargo, cuando se trata de determinar la interpretación correcta y verdadera y que le debo estar enseñando a todas las personas, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino, aunque yo diga que uso exegesis y hermenéutica y que tengo muchos comentarios y que tengo un lexicón griego y que tengo la concordancia Strong y que tengo la Biblia Thompson y que tengo ¿dónde está? Miren, y que tengo la Biblia mejor, con los mejores comentarios, que tengo la Biblia de estudio teológico donde aquí participaron 100 académicos y que no sé qué tantas cosas. Aunque tenga todos esos recursos, no significa que yo puedo interpretar la Biblia a mi manera y estar enseñando cosas que la Iglesia de Cristo no está enseñando. Eso es lo que Cristo reprobó y eso es lo que la Iglesia Católica reprueba. Por eso la Iglesia Católica, desde el día número 1 que Martín Lutero comenzó a promover estas ideas, la Iglesia condenó esas ideas, porque Cristo también lo condenó. ¿Dónde lo condenó? En Mateo 15, versos del 2 al 6, cuando Jesús dijo, ustedes con su tradición, porque eso significa, hermanos, la tradición de hombres es sinónimo de interpretación privada. La tradición de hombres es sinónimo de interpretación individual, de una interpretación que se desvía y se aparta de aquello que la Iglesia siempre ha enseñado. Y eso es muy importante. Bueno, entonces, número 1, vimos que la primera razón para rechazar el dogma protestante de solo la Biblia es que en la misma Biblia no aparece. Número 2, la segunda razón para rechazar el dogma protestante de solo la Biblia es que cuando la misma Biblia hace referencia a palabra de Dios, se puede estar refiriendo a una de dos. Se puede estar refiriendo a la palabra de Dios escrita, que son las Escrituras, o se puede estar refiriendo a la palabra de Dios oral, que no ha quedado plasmada en las páginas de la Sagrada Escritura. Y número 3, como lo acabamos de ver, la tercera razón para rechazar el dogma protestante de solo la Biblia es que la tradición no es algo que Jesús reprueba. Lo que Jesús reprueba es la interpretación individual, la interpretación privada, es decir, la interpretación que se aparta de aquello que la Iglesia de Cristo siempre ha enseñado por mandato de Cristo. En Mateo capítulo 28, versos del 17 en adelante, Jesús le dio el mandato a la Iglesia de enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y ya sabemos que todo lo que Jesús enseñó no quedó en las páginas de la Biblia. Porque San Juan, ¿recuerdan a San Juan? Allá en el capítulo 20 y en el capítulo 21, como San Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó, ni en el mundo cabrían los libros. Pero Jesús sí le dijo a la Iglesia, enséñales todo. Entonces, mis amados hermanos, por eso la Iglesia siempre nos ha enseñado que la tradición de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles que nos escribió, la tradición sagrada, es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, antes de ir a la siguiente razón, hay una pregunta aquí de Elis Patricia. Hermano, dice, me saca de una duda, dice, ¿la Biblia tiene palabras y textos que no tiene en la Biblia original o en la que realmente debemos confiar? Bueno, esa es una buena pregunta. Ella está hablando aquí de lo que se conoce como variaciones textuales. ¿Qué es esto de variaciones textuales? Ustedes saben que las Biblias están basadas en los miles y miles de manuscritos que tenemos.
y después lo que se hace es que se determina un texto, es lo que se conoce como un texto griego en el Nuevo Testamento y un texto hebreo en el Antiguo Testamento. Y basados en ese texto se hacen las traducciones al castellano, al inglés, al alemán, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero manuscritos hay miles. Por ejemplo, esta Biblia que tengo en la mano, está traducida, está basada de un texto que se tuvo que organizar previamente, ¿ok? Pero si tú preguntas, ¿y el texto, ese texto griego, de dónde viene? La respuesta es, viene de los miles de manuscritos que tenemos de la Biblia, ¿ok? Ahora la hermana pregunta que ¿qué debemos de hacer? Dice, porque hay palabras y hay textos en unas Biblias que en otras no aparecen, porque hay variación. Son las variantes textuales. Y esa es una de las razones por la cual, aunque no la tengo yo aquí como las 10 razones, pero esa sería otra razón por la cual esta idea de solo la Biblia no se sostiene. Porque, ¿qué haces entonces con todas las variantes textuales? De hecho, perdón, en el mundo protestante traen ese gran debate entre ellos mismos, en que unos utilizan una versión, otros utilizan otra versión, y ciertas doctrinas que ciertos grupos sostienen con una versión, en la otra versión que utilizan otros grupos protestantes, no se pueden sostener de la misma manera, porque hay versículos y hay palabras que no aparecen en diferentes versiones, en diferentes manuscritos. De ahí es que se les llama variaciones textuales. ¿Okay? Hay manuscritos que tienen una palabra, hay otros manuscritos que no tienen la misma palabra, hay un manuscrito que le falta un versículo, hay otro manuscrito que sí tiene el versículo. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace a un lado a la iglesia y solo se basa en el libro, en la Biblia, en los manuscritos, en la parte textual, en la parte escrita, entonces uno se está metiendo, como se dice, en camisa de 11 varas. Uno se está metiendo en aprietos, porque entonces te estás metiendo a un mar donde tienes miles de manuscritos con cientos de variaciones textuales, incluso hasta miles de variaciones textuales, y quedas confundido, porque un manuscrito dice una cosa, otro manuscrito dice otra cosa. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es muy sencilla. La solución es que tenemos a la iglesia. Tenemos a la iglesia y la iglesia es la que nos enseña de manera confiable, de manera infalible. Entonces, el católico no tiene que estarse frustrando o quebrando la cabeza o estarse ahogando en el mundo de la crítica textual, y en el mundo protestante es lo que hacen, hermanos. Casi cada denominación tiene su propia traducción. Y hay denominaciones que han nacido basadas en ciertas traducciones, pero que si les cambias la traducción, ya no se sostienen. ¿Por qué creen que los testigos de Jehová tienen su propia Biblia? ¿No se hayan puesto a pensar? O sea, tú puedes decir, sí, ya sé que la traducción de los testigos de Jehová, obviamente que es falsa, sí, pero pregúntate, ¿por qué, en primer lugar, o sea, por qué tienen su propia Biblia? La respuesta es por lo que estamos hablando, para poder sostener sus propias enseñanzas. Claro, ellos todavía lo que hacen es peor, porque ellos de manera deshonesta tergiversan. Hasta los mismos protestantes, hermanos, hasta los mismos protestantes reconocen que los testigos de Jehová lo que hacen es algo muy, pero muy, muy, muy deshonesto. Ellos ni siquiera se basan en ninguna variación textual. Ellos no se basan en un manuscrito. Hay pasajes que hasta los protestantes se quedan viendo y dicen, ¿y esto de dónde salió? Esto no aparece en ningún texto. Esto no aparece en el griego. Y sí es cierto, tienen razón, no aparece. Porque los testigos de Jehová, ellos hacen sus propios versículos. Es lamentable. Y digo lamentable porque están arrastrando a muchas personas para creer sus falsas doctrinas. Pero bueno, entonces hermana Elis, Patricia, la respuesta es que, o sea, sí tienes razón. Hay miles y miles de manuscritos y hay variantes textuales. Pero la solución es que Cristo, en Mateo 28, versos del 17 en adelante, lo que hizo fue comisionar a una iglesia. No les entregó un montón de manuscritos, no les dijo,
ahí les va este puño de manuscritos griegos. No, sino que les dio órdenes a aquellos que él mismo instruyó por más de 3 años. ¿Ok? Y les dijo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, la solución es que Cristo nos dejó una iglesia. Por eso lo importante de la iglesia. Por eso cuando los protestantes dejan sus comentarios en los videos diciendo que Cristo no fundó una iglesia, o sea, yo me quedo, wow, no puedo creer, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Cristo sí dejó una iglesia. Si Cristo no hubiera dejado una iglesia con unas doctrinas bien específicas, bien determinadas, entonces yo sería agnóstico, porque ¿a quién le creo? El bautista me dice una cosa, el pentecostal me dice otra cosa, el metodista me dice una cosa, el anglicano me dice otra, el bautista del sur dice una cosa, el bautista reformado dice otra cosa, el luterano dice una cosa, el menonita dice otra cosa, el de Capilla Calvario dice una cosa, el de los profetas y apóstoles libres dice una cosa, el de los hermanos libres dice otra cosa, los apostólicos dicen una cosa, los unicitarios dicen una cosa. Y alguno dirá, ¿y la Iglesia Católica qué? Sí, pero la diferencia es que la Iglesia Católica sí tiene pedigrí, sí tiene un árbol genealógico, sí tiene todo el sustento de la historia. Y todas estas denominaciones no tienen el pedigrí, no tienen el árbol genealógico, no vienen de Cristo. Esa es la gran diferencia. Vivimos en un mundo donde la historia sí existe. Vivimos en un mundo donde la historia sí importa. Vivimos en el mundo real. No es así como que todo salió de la nada. Y dicho sea de paso, las denominaciones no salieron de la nada. Tienen un origen. ¿Ya lo investigaste? Quizás tú estás escuchando esa transmisión. ¿Tú ya sabes cuál es el origen de tu denominación? ¿Ya investigaste quién fundó? Es más, olvídate de la denominación. ¿Quién empezó tu congregación local, ahí en tu barrio, ahí en tu comunidad, ahí donde tú te reúnes? Si tú investigas la historia de tu propia congregación local, te aseguro 99.9% que vas a descubrir que esa congregación viene de una división. La mayoría de las congregaciones que uno se encuentra en los barrios, en las comunidades, si tú investigas el historial, te vas a dar cuenta que viene de una división, de una división, de una división, de una división. Yo un día estaba hablando con un protestante y le dije esto y al principio como que lo incomodé bastante, como seguramente tú te estás incomodando. Pero cuando se puso a pensar, dijo, oye, ¿sabes qué? No me había puesto a pensar eso. Y ¿sabes qué? La congregación a la que pertenezco se fundó por una división. Mitad de la congregación se vino de otra congregación. Y se vinieron y comenzaron esa congregación. Pero ellos mismos también vienen de una división. Y así es el protestantismo. Es una especie de ramificaciones. Y eso sucede cuando se rechaza la iglesia y cuando se rechaza la tradición apostólica. Con permiso. Entonces, mis amados hermanos, así están las cosas, ¿verdad? Razón número 4, por la cual debemos rechazar el dogma protestante de solo la Biblia o la famosa declaración, la Biblia es la única autoridad infalible para enseñar moral y doctrina a los cristianos. Número 4, porque Jesús y Pablo aceptaron tradiciones orales y escritas, es decir, fuentes extrabíblicas, si se quiere utilizar la expresión. Una ya lo vimos, ¿verdad? En 2 a los Tesalonicenses 2:15. Pero hay otra más. ¿Qué les parece si vamos a Mateo capítulo 2, el verso 23? Lo voy a leer para ustedes. Mateo 2, 23. Y encontramos lo siguiente. Mateo 2, 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, refiriéndose a Jesús. Lo voy a leer una vez más. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, o sea, Jesús, ¿no? Ahora, uno pudiera preguntarse, ok, ahí dice que fue dicho por los profetas, pero ¿en qué parte del Antiguo Testamento, en qué parte de la Sagrada Escritura
dice que Jesús habría de ser llamado Nazareno. Si tú vas y lo buscas en tu concordancia Strong, en tu Biblia Thompson o en cualquier concordancia protestante o católica, te vas a dar cuenta que no vas a encontrar ese versículo. No existe ese versículo. Ahora, nota que aquí dice para que se cumpliese lo que dijeron los profetas. ¿Ok? Entonces, lo que dijeron, lo que transmitieron, lo que enseñaron. Dicho sea de paso, ustedes conocen a Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías. Todos estos señores fueron hombres de Dios, fueron profetas, fueron hombres santos, fueron profetas de Dios. No todo lo que ellos enseñaron con la autoridad y el poder de Dios quedó escrito en las páginas del Antiguo Testamento. Y esa es una prueba. Los profetas enseñaron que el Mesías habría de ser llamado Nazareno, pero no quedó escrito, no quedó plasmado en las páginas del Antiguo Testamento. Este es un claro ejemplo. Y sin embargo, sí es autoritario. Algunos dirán, no, sí, es autoritario porque ya quedó escrito aquí por Mateo. Sí, pero el asunto está de que los judíos aceptaban eso como autoritario antes de que Mateo lo escribiera. Pues hay que tener cuidado porque yo ya he hablado con muchas personas y muchos utilizan ese tipo de cosas. Dice, no, yo sí entiendo la tradición apostólica porque solamente se enseñaba y por décadas solo se enseñaba así de palabra, de boca, pero ya quedó todo escrito. Sí, pero el asunto está de que todo eso era autoritario por décadas y no estaba escrito. Y no todo lo que se enseñó por Pablo y los apóstoles y Jesús, no todo quedó escrito. San Juan lo dice en su capítulo 20 y 21 de su Evangelio, que si se escribiese todo, ni en el mundo cabrían los libros. Obviamente es una hipérbole, ¿no? Es una exageración para dar a entender que es tanta la riqueza de lo que enseñó Jesús que no podemos escribirlo todo. Pero bueno, ese es otro ejemplo. Entonces, razón número 4, para rechazar el dogma protestante de solo lo escrito o solo la Biblia como autoridad infalible, es que tanto Jesús y Pablo aceptaron fuentes extrabíblicas como autoritarias. ¿Ok? Vayamos a el siguiente, ¿ok? Por causa del tiempo. Tengo otros pasajes, pero hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que se toman como palabra de Dios y no aparecen en el Antiguo Testamento. No me refiero a lo que enseñó Cristo. No me refiero a lo que los apóstoles enseñaron. No. Me refiero a cosas que se hablan como que pertenecen al Antiguo Testamento, pero no están escritas en el Antiguo Testamento. Jesús aludió y los apóstoles, ellos aluden incluso a pasajes que están en los libros que los protestantes rechazan. O que algunos dicen, sí, pero no hay una cita textual. ¿Y eso qué? Eso no tiene nada que ver, pero sí se alude. Recuerden que no necesitamos una cita textual. ¿Qué es una cita textual? Pues una cita textual es como dice, por ejemplo, cuando dice en la Biblia, como encontramos en los Salmos y ya se te da el versículo palabra por palabra, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se dice así, como dice en la ley de Moisés, simplemente se habla de ellas sin hacer referencia directa. Eso es una alusión. Hay muchas alusiones tanto a los 39 libros que los protestantes sí aceptan, como a los otros libros que ellos rechazan y aparecen citadas. Entonces, hay muchas cosas que pertenecen al Antiguo Testamento y que no quedaron escritas en el Antiguo Testamento y que sí se aceptan en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Hay muchos pasajes, ¿ok? Pero bueno, por causa del tiempo, vámonos a la quinta razón. Razón número 5, hermanos. Los apóstoles ejercieron una autoridad extrabíblica. Ahora, ¿a qué me refiero con que los apóstoles ejercieron una autoridad extrabíblica? Sí, porque ellos tuvieron un problema muy grande. Y en lugar de solamente usar la Biblia, como dicen los protestantes, solo la Biblia. Y la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura es lo único que puede determinar la doctrina cristiana. Pues los apóstoles no están de acuerdo. Porque ellos, al contrario, ellos después de que no pudieron solucionar todo con la Escritura, tuvieron que hacer un concilio. Y hablo del concilio de Jerusalén. Entonces nosotros vemos en la misma Biblia que los concilios es algo que la iglesia hace
para determinar para determinar doctrina y para poner fin a las controversias que pueden brotar en la iglesia. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 15, el libro de los Hechos en el capítulo 15, nosotros vemos que los apóstoles, para poner fin a la controversia y enseñar la doctrina verdadera, en lugar de decir como los protestantes, solo la Biblia, solo la Escritura, si no hay un versículo no lo creeré jamás, ellos no hicieron eso. Ellos hicieron un concilio. Ahora, esto de hacer un concilio es algo propiamente católico. Ahora, yo sé que algunas denominaciones han intentado imitar lo que la iglesia siempre ha hecho, tener concilios, pero es algo propiamente católico. Hasta el día de hoy. De hecho, por ejemplo, miren, los ortodoxos que se separaron de la iglesia en el año 1054, ellos recuerden que tienen sucesión apostólica. Ellos no son una secta. Ellos sí tienen sucesión apostólica, porque sus ministros han sido ordenados por una línea que viene de los apóstoles. Ahora, están en cisma, se han separado y su situación no están en una unión plena con el sucesor de Pedro, con el Papa. Sin embargo, sí tienen una sucesión apostólica, ¿ok? Pero les voy a decir algo, ni siquiera ellos, hermanos, que son los que están más cerca de la plenitud de la fe, ni siquiera ellos han podido llevar a cabo concilios. Desde que se separaron de la iglesia, ya nunca tuvieron concilios. Porque esto de los concilios es algo que el Espíritu de Dios lleva a la iglesia, o sea, el Espíritu de Dios guía a la iglesia para llevar a cabo estos concilios. Los concilios no son algo así como que se le ocurre, se levanta el Papa en la mañana y dice, tengo ganas de hacer un concilio. Vamos a ponerle fin a las controversias entre conservadores y liberales. Vamos a hacer un concilio. No, eso no es así. El Espíritu de Dios, como Jesús lo prometió, es el que guía a la iglesia para convocar un concilio válido. Y eso es lo que sucede única y exclusivamente en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Vean aquí, Hechos 15, lo voy a leer. En Hechos 15 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los cristianos les enseñaban falsa doctrina, les enseñaban esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Les suena familiar? Si no haces esto, si no haces aquello, no eres salvo, no tienes la salvación. Pues miren, ya en el tiempo apostólico había un grupo de personas que no había sido enviada por la iglesia. Había un grupo de personas que no fueron enviados por la iglesia y no fueron autorizados por la iglesia, no fueron ordenados por la iglesia, que ya estaban enseñando doctrinas según sus propias interpretaciones. Lo voy a volver a leer. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora alguno dirá, no, pero solamente la Escritura. Pues no, Pablo lo intentó. Vean lo que dice el siguiente versículo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé, según encontramos en el libro de los Hechos, dice que ellos siempre convencían y persuadían particularmente a los judíos de que Jesús era el Mesías, y lo hacían por medio de la Escritura. Y también Pablo y Bernabé, por medio de la Escritura, intentaron poner fin a la controversia, pero no lo lograron. Estos señores que se les conoce como los judaizantes, que enseñaban si no se circuncidan y se someten a la ley de Moisés, no son salvos, no pueden ser salvados, no están en la gracia de Dios. Dice aquí que no pudieron, tuvieron una discusión que creció tanto y no pudieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos dijeron, solo la Biblia, No, ellos tuvieron que ir a los apóstoles y a los ancianos y se tuvo que convocar un concilio. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a leer el versículo del 6 en adelante. Ahí ya se nos dice en el versículo 6: y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto, o sea, esa controversia, ese problema. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó
y les dijo, y bueno, les da la solución. Había mucha discusión, no estaban escuchando a Pablo, no estaban escuchando a Bernabé, estaban contradiciendo todo lo que Pablo y Bernabé decían y había mucha discusión. Entonces se tiene que levantar Pedro para ponerle fin a la controversia. Si seguimos leyendo, dice que después de esto se hizo un gran silencio y entonces dice que todos callaron y ahora sí dejaron que Pablo y Bernabé continuaran relatando la obra de Dios por medio de su apostolado. Y por medio de este concilio, al final, se produjo un documento, una carta, que fue enviada a todas las iglesias. Este fenómeno no puede suceder en el protestantismo. Si acaso alguien intenta hacer una reunión, solo le pueden enviar un documento a las congregaciones que pertenecen a su propia denominación. Porque si ellos intentan mandar ese documento a otras denominaciones, no lo van a aceptar. Porque, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes no son nuestros pastores. Ustedes no son nuestra autoridad. ¿Ustedes quiénes son? Así es en el mundo protestante. Por eso yo siempre he dicho que en el mundo protestante no se puede aplicar la Biblia. En muchos casos no se puede aplicar la Biblia. Porque la Biblia dice esto, sométanse a sus pastores. Pero en el mundo protestante, ¿cómo lo aplicas? ¿A cuáles pastores te vas a someter? ¿A los pentecostales que te dicen que debes hablar en lengua como señal físico inicial de que has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿O a los bautistas que dicen que las lenguas no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios y que esas lenguas, ellos dicen que son lenguas satánicas y no sé qué tantas cosas? ¿O te vas a someter a los luteranos, que los luteranos dicen que si debes bautizar a tus bebés, incluso hablan de una regeneración? ¿O te vas a someter a los que dicen que la salvación sí se pierde? O te vas a someter a los que dicen que la salvación no se pierde. ¿Te vas a someter a los que creen en la predestinación, en la doble predestinación? Que Dios predestinó a unos al infierno y a otros al cielo. ¿O te vas a someter a los arminianos que dicen que la predestinación no existe? Entonces, es un desastre, hermanos. Entonces, esa es la quinta razón por la cual los católicos rechazamos el dogma protestante de solo la Biblia. Los católicos rechazamos el dogma protestante de solo la Biblia porque en la misma Biblia se nos habla que los apóstoles utilizaron un concilio, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, para determinar la doctrina verdadera, y se refutó a los judaizantes. En otras palabras, la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, siempre ha refutado las herejías por medio de concilios, cuando el Espíritu de Dios así la guía. ¿Ok? Entonces esa es la quinta razón. Razón número 6. Fariseos, saduceos y tradición oral. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Los fariseos, los saduceos y la tradición oral. Bueno, en la misma Biblia vemos que hay diferentes grupos dentro del judaísmo. Están los fariseos, están los saduceos y hay una una tradición. Hay una tradición que ellos tenían, pero como ya vimos, esas tradiciones que ellos tenían eran interpretaciones. Lo voy a repetir. Las tradiciones de los fariseos, las tradiciones de los saduceos eran interpretaciones privadas. En otras palabras, si tú preguntas, ¿por qué es que las tradiciones de los saduceos y los fariseos eran falsas? ¿Por qué es que Jesús las condena? ¿Por qué se les llama tradiciones de hombres? La respuesta es porque se trataba de interpretaciones privadas. Y bueno, antes de continuar, aquí tengo otras preguntas. Tengo una pregunta más de Jim. ¿Qué libros quitaron los protestantes de la Biblia y por qué? Bueno, quitaron 7 libros que se conocen como los libros deuterocanónicos. Y la razón que los quitaron es porque ellos se basan en el judaísmo. El judaísmo ha rechazado los 7 libros que sí tenemos los cristianos en nuestro Antiguo Testamento y ha rechazado los 27 libros del Nuevo Testamento. En otras palabras, ellos han rechazado 34 libros. Ellos dicen que esos 34 libros, repito, 7 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ellos dicen que esos 34 libros no son palabra de Dios y los condenan. ¿Ok? Ahora, cuando nacen los protestantes, ellos deciden seguir a los judíos o seguir al judaísmo en cuanto al Antiguo Testamento. Y ellos dicen, ok, entonces el judaísmo solo tiene 39 libros. Entonces,
nosotros vamos a seguirlos a ellos y solamente vamos a aceptar 39 libros en el Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que solo lo siguen en el Antiguo Testamento porque los judíos o el judaísmo también rechaza otros 27 libros, que son los libros del Nuevo Testamento. Ahí ya los protestantes ya no lo siguen. En otras palabras, son inconsistentes con su postura. Si los protestantes fuesen consistentes con su postura, ellos tendrían también que seguir a los judíos en su rechazo de los otros 27 libros. Es decir, en su rechazo del Nuevo Testamento. Pero no lo hacen. Entonces ahí se ve la inconsistencia. Entonces, respondiendo a la pregunta de Jim, ¿cuáles son los libros que qué libros quitaron los protestantes de la Biblia y por qué? Son 7 libros del Antiguo Testamento que se les conoce como los deuterocanónicos y la razón es porque ellos siguen al judaísmo. Ahora, ellos se confunden. El protestante piensa que el judaísmo es idéntico a la religión del Antiguo Testamento, cosa que no es cierto. Lo voy a repetir. El protestante cree que el judaísmo, la religión judaica que se conoce el día de hoy, es idéntica a la religión de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Y son dos cosas, bueno, no completamente, son dos cosas distintas. Hay muchas similitudes, pero no son lo mismo. Número 1, la religión del Antiguo Testamento adoraba a Dios ofreciendo sacrificios en un templo. Y el judaísmo como ahora lo conocemos como religión, ellos no hacen eso. Obviamente porque no lo pueden hacer, porque no existe el templo. Pero no solamente eso, los judíos tienen otras fuentes de revelación que las consideran inspiradas. El Talmud. En el Antiguo Testamento no tenían el Talmud. Ahora en el judaísmo sí tienen el Talmud. Muchas otras cosas podemos decir, pero ese es el punto, pues. En el siglo XVI, Martín Lutero y sus amigos, ellos comenzaron a seguir a los judíos con la confusión de que, pues los judíos, mira, la Biblia habla de judíos aquí en el Antiguo Testamento, pues hay que seguir lo que dicen los judíos de nuestro tiempo. Se les olvida que los judíos de su tiempo rechazan el cristianismo, rechazan a Jesús como el Mesías, rechazaron 7 libros del Antiguo Pacto y rechazaron los 27 libros del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Ok, continuamos. Malena Morales. ¿Por qué es tan difícil dialogar con un protestante aún mostrándole con la Biblia el tema del bautismo? Ellos afirman que tenemos que nacer de nuevo porque no estamos bautizados según ellos. Pues sí, el asunto dice, bueno, respondiendo a la primera parte de lo que dice esa hermana Malena Morales, dice, ¿por qué es tan difícil dialogar con un protestante aunque uno les muestre con la Biblia? Miren, el padre Toro tiene una frase que es muy cierta. El padre Toro dice, mira, dice, si lo dice su pastor, palabra de Dios. Palabra de Dios. Con que lo diga el pastor, si lo dijo el pastor desde el púlpito en un sermón donde estaba todo emocionado y sudando y gritando, palabra de Dios. Ay, el fervor de Dios, el espíritu de Dios, palabra de Dios. Pero si lo dice un sacerdote, palabra del demonio. Y no debería ser así. Usando la coherencia que cualquier ser humano puede utilizar. Uno decir, a ver, espérate. Este señor pastor pentecostal, ese señor pastor bautista, ¿qué está diciendo? Vamos a analizarlo. Ahora, este sacerdote, no estoy de acuerdo con este sacerdote, pero vamos a ver si lo que el sacerdote está diciendo está en la escritura. Vamos a ver si está de acuerdo al sentido común, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la enseñanza histórica del cristianismo. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero a quienes no les importa, como dice aquí la hermana, ¿por qué es tan difícil aunque uno les enseñe? Por ejemplo, San Juan, capítulo 3, verso 5, está hablando de nacer por medio del bautismo. Dice, el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu, que es lo que creemos los católicos. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios hace una operación en la persona cuando se le administra el bautismo, el agua y el Espíritu, actuando por medio del sacramento del bautismo. ¿Ok? Y es lo que dice San Juan 3:5. Ellos dicen, no, ahí no está hablando del bautismo. Ahí está hablando de una experiencia espiritual que sucede cuando estás en el templo pentecostal y te ponen las manos y el Espíritu de Dios te bautiza y ahí está el nuevo nacimiento. ¿De dónde sacaron todo eso? Eso no dice ahí. Ahora, hay un
hay un protestante que se hizo católico, que una de las cosas que él le ayudó a abrir sus ojos fue cuando él dijo, a ver, voy a investigar antes de Martín Lutero cómo todos los intérpretes, perdón, de la Sagrada Escritura, cómo ellos veían Juan 3:5, especialmente los padres de la iglesia, particularmente los de los primeros siglos. Y se puso a hacer una investigación exhaustiva de cómo a través de la historia de la iglesia antes de Martín Lutero, cómo se entendía Juan capítulo 3, verso 5, donde habla de nacer del agua y del espíritu. Y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que todos, cuando interpretaban o cuando hacían comentarios de Juan capítulo 3, verso 5, todos, sin excepción alguna, hablaban del bautismo. Hablaban de la gracia del bautismo. Ese es un sacramento, por eso decimos sacramento, porque la gracia de Dios se imparte por medio de signos tangibles, sensibles, que se pueden ver, se pueden tocar, como el agua y se puede ver. El Espíritu de Dios hace una obra espiritual interna en el corazón de la persona. Y yo sé que si eres protestante, para ti esto suena muy raro. Una vez un protestante me dijo, ¿cómo puedes creer que algo espiritual se puede dar por medio de algo material? Y yo me quedé pensando, no me esperaba esa pregunta. Y rápido se me vino a la mente la encarnación de Cristo. Y le dije yo, ¿has pensado en la encarnación de Cristo? La Biblia dice que la gracia vino por medio de la encarnación de Cristo. En otras palabras, la gracia de Dios vino por medio de que Cristo tomó un cuerpo material, físico. Lo más espiritual, lo más especial, la gracia, la plenitud de la gracia de Dios nos vino por medios materiales, por el medio de la encarnación. Le dije, entonces, si la gracia de Dios en su plenitud nos viene por la encarnación, por Cristo tomando un cuerpo material, ¿por qué tienes dificultad en pensar que Dios también te puede dar su gracia por medio de un sacramento? Los judíos creían en esto. La teología sacramental no solamente va hasta el primer siglo. La teología sacramental tiene sus raíces en tiempos de la antigua alianza. Muchas cosas suceden. ¿Se acuerdan cuando el profeta mandó al rey Amán, que era leproso, que quería ser sanado, que lo mandó a lavarse en el río? Entonces, ahí se ven cómo Dios puede obrar milagros o puede darte su gracia por medio de agua, por medio de cosas materiales. Ok, siguiente pregunta. Maricruz Jaimes, hermano, ¿y qué me dice de la Biblia Dios habla hoy? Bueno, no sé mucho de la Biblia Dios habla hoy. Tengo una copia en algún lugar de por aquí, sé que la tengo. Sé que es una traducción, perdón. Es una traducción hecha en conjunto. Creo que ciertos teólogos católicos y protestantes de diferentes denominaciones participaron. Es lo que se podría conocer como una traducción ecuménica, lo cual eso no es malo. Y casi siempre cuando se hace eso hay una edición católica, por así decirlo, y una protestante. No sé exactamente cómo lo manejaron en este caso. Sé que es una traducción creo que le llaman interconfesional. Les repito, no soy experto, no he estudiado esta traducción, pero no sé mucho, no sé mucho de esta traducción. Tengo que reconocerlo y bueno, no quiero hacer afirmaciones que no son ciertas, pero sí sé que hay una edición católica y tiene todos los libros, tiene los 73 libros en el orden que la iglesia los tiene. Entonces, ya para dar más consejo, no me siento capacitado. Ok, siguiente. Azucena López, buenas noches. Perdón, ¿qué versión de la Biblia usa usted? Uso diferentes. Por ejemplo, recuerden que al principio de esta transmisión les dije, ¿no? Esa tengo la Reina Valera, porque este video está dirigido no solo a los católicos, sino está dirigido también a nuestros hermanos separados, porque este es un dogma muy importante para ellos, aunque ellos no le llaman dogma. Recuerden que para ellos la palabra dogma les da terror. Piensan que dogma es algo malo. Dogma no es algo malo, pero bueno. Esta que tengo aquí, esta es una de las Biblias que más me gusta usar. Esta es la traducción
de la Conferencia Episcopal de España. ¿Ok? Me gusta mucho es una buena traducción, pero me gusta mucho por su elegancia, pero a la vez también es fluida. No es, por ejemplo, la Jerusalén es buena para el estudio. La Biblia de Jerusalén es una Biblia buena para el estudio, pero no es tan fluida porque es una traducción más literal. Y las traducciones que son muy literales no son tan fluidas como otras. Entonces, esta que yo uso repito, es la traducción de la Conferencia Episcopal Española de España. Me gusta mucho. Pero aparte, la razón que tengo esta es la Didache. Esta Biblia que tengo aquí es una Biblia con comentarios basados en el catecismo de la Iglesia Católica y aparte tiene ayudas apologéticas. Entonces, esa la uso. También tengo la Biblia de Navarra. También tengo la Biblia de la Conferencia Episcopal Mexicana, que se llama la Biblia de América, que también está aprobada por la Conferencia Episcopal de Colombia y de Chile. Tengo la Juan Straubinger, aunque la verdad, esta la tengo para consultar los comentarios. No la leo mucho, o sea, en cuanto al texto, me refiero en cuanto a la Biblia, en cuanto al texto sagrado, pero consulto los comentarios. Entonces, en una palabra, o así para hacer la respuesta corta, las que más me gusta la de Navarra y me gusta la traducción de la Conferencia Episcopal de España. Me encanta, se me hace muy elegante y muy bella la traducción. La otra que mencioné, la Biblia de América, que es la que fue aprobada por la Conferencia de Obispos de México, esa la adquirí hace poco y no la he leído demasiado. Tal vez es algo que debo hacer, pero en otras palabras, yo consulto diferentes y si tú eres un estudiante de la Biblia, te recomiendo hacer lo mismo. Obviamente, asegúrate de que la Biblia que vas a usar de manera, por decirlo así, devocional, no para estudiar ni para hacer estudios del texto, sino simplemente leer los salmos, los proverbios. Asegúrate de que sea una Biblia católica y que tenga la aprobación de la iglesia, como la de Navarra, obviamente la de la Conferencia Española y la otra, la Biblia de América, de la Conferencia Mexicana, obviamente están aprobadas por la iglesia. Entonces, uso diferentes. También como me dedico a la apologética, pues esta la acabo de adquirir. Esta se llama Biblia de Estudio Teológico, que supuestamente en el mundo protestante, en el mundo protestante en general, de hecho, está considerada la mejor, o no sé qué palabras utilizar, pero la acaban de traducir al español. En inglés es la ESV, en inglés es la English Standard Version, ESV. La acaban de traducir al español y le pusieron así, Biblia de Estudio Teológico. La uso, obviamente, por razones obvias, ¿no? Porque me dedico a la apologética. Entonces, bueno, ahí está. Claudio Nis dice, hermano, dice, amigo, ¿por qué la iglesia dejó de usar la versión de los 70, que es la que coincide con las citas que los apóstoles dan en el Nuevo Testamento? Dice, ¿por qué la cambiaron por la de los masoretas? A ver, hermanos, para no confundirlos demasiado, la pregunta que el hermano Claudio nos hace es la siguiente. Miren, hay dos textos, por decirlo así, hay dos textos de donde se traduce el Antiguo Testamento. En otras palabras, los antiguos testamentos que tienes en tu Biblia, el Antiguo Testamento que hay en las diferentes versiones, en las diferentes traducciones, pueden estar basados en una de dos. Pueden estar basados o aquí dice los 70, ¿no? En la Septuaginta, que significa los 70. Pueden estar basados en la Septuaginta, que es un texto griego, es una traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Que recuerden, el Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo, pero hace muchos siglos antes, incluso siglos antes de Cristo, se hizo una traducción muy famosa. Se hizo una traducción al griego. Y esa es la Septuaginta, o la versión de los 70. ¿Ok? La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, cuando traduce al latín, traduce el Antiguo Testamento basándose en la Septuaginta, en la versión de los 70. ¿Ok?
Ahora, en tiempos modernos, se ha acostumbrado a hacer traducciones del Antiguo Testamento basadas en un texto diferente que no es la Septuaginta, no es la versión de los 70. Es un texto hebreo, ¿ok? Y si tú preguntas, ¿y cuál es ese texto hebreo? Bueno, es lo que se conoce, y aquí el hermano Claudio lo menciona, es lo que se conoce como el texto de los masoretas. En otras palabras, el texto masorético. Y tú dirás, ¿y quiénes son los masoretas? ¿Qué es eso del texto masorético? Bueno, los masoretas, volviendo otra vez al judaísmo, ¿se acuerdan que yo les dije que hay quienes confunden el judaísmo moderno con el Antiguo Testamento? Bueno, el judaísmo en la Edad Media tenía ciertos líderes religiosos que eran los hombres sabios y eran los hombres que enseñaban a los judíos durante la Edad Media, ¿ok? A esos sabios se les conocía como los masoretas, ¿ok? Ellos a través de los siglos fueron desarrollando una Biblia, por así decirlo, un texto, una Biblia hebrea, ¿ok? Y a ese texto se le conoce como el texto de los masoretas o el texto masorético, que está en hebreo. Recuerden que la Septuaginta ya existía antes de Cristo y estaba traducida al griego. Es una traducción griega, ¿ok? Pero recuerden, los masoretas, ellos siempre se fueron distanciando primero de Cristo, después de los apóstoles y después de la iglesia de Cristo. Ellos no siguieron esa línea. Ellos desarrollaron su propio texto. Y ese texto que ellos desarrollaron, gradualmente tuvieron que pasar siglos, es el texto masorético. Ahora, si tú preguntas, ¿y qué tan antiguo es ese texto masorético? La respuesta es que la copia más antigua que se tiene es del siglo X. En otras palabras, de alrededor de los años 900. Es decir, casi 1000 años. De hecho, si lo comparas con la Septuaginta, son más de 1000 años. En otras palabras, la Septuaginta, que es lo que la Iglesia Católica tradicionalmente usaba para traducir el Antiguo Testamento, es más de 1000 años antigua que el texto masorético. Es que ahí es donde yo les decía, hermanos, que muchos se confunden. Muchos dicen, no, el texto masorético, pues es en hebreo. Eso se supone que eso es lo que así fue escrito originalmente, ¿no? Tenemos que darle preferencia al texto masorético. Error. Porque el texto masorético es un texto fabricado por un grupo de personas que rechazaron a Cristo y rechazaron a la iglesia y ellos fundaron su propia religión. La verdad, me van a perdonar, a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero los masoretas prácticamente le dieron forma a una nueva religión. Lo voy a repetir. El judaísmo, tal y como lo conocemos, no es idéntico a la religión del Antiguo Testamento. En otras palabras, el judaísmo moderno no es lo mismo que la religión de los judíos en tiempos de la Antigua Alianza. Le dieron ellos forma por medio del Talmud, por medio de otras tradiciones, de la Mishnah, de sus propias interpretaciones. Y bueno, eso es un tema muy profundo. Pero ellos diseñaron un texto, es el texto masorético. Cuando Lutero se separa, los reformadores comenzaron a darle preferencia al texto masorético. Y ahora ya en nuestros tiempos modernos, incluso la Iglesia Católica ha permitido que ciertos comités de traducciones hagan traducciones católicas, que sí son católicas, pero también echando mano del texto masorético. Ahora tú dirás, ¿y eso es algo malo? La respuesta es no, no es algo malo, pero la iglesia siempre le ha dado preferencia a nuestra Biblia Vulgata. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver la Vulgata con la Septuaginta, con la versión de los 70 que nos estás hablando? Tiene que ver mucho, porque la Vulgata en el Antiguo Testamento está basada en la Septuaginta y también Jerónimo, tengo que decir esto. Jerónimo después, San Jerónimo, perdón, no quiero ser irrespetuoso, San Jerónimo también después, él echó mano de ciertos escritos, ciertas escrituras en hebreo. Recuerden que en tiempos de San Jerónimo no existía el texto masorético. Lo voy a repetir. En tiempos de Jerónimo no existía el texto masorético que ahora muchos quieren decir que es idéntico a lo que usaban los judíos. Eso no es así. El texto masorético, recuerden, viene casi del año 1000. San Jerónimo vive en el siglo IV y parte del siglo V. Hay al menos más de 500 años, 600 años de diferencia. Pero bueno, entonces la iglesia siempre también tuvo en muy alta estima
la versión de los 70, la traducción de los 70, perdón. La traducción de los 70, la Septuaginta. Todo respondiendo a Claudio Nis, ¿por qué? Pues yo no diría que la iglesia le da la predilección al texto masorético. Lo que sí yo diría es que sí es cierto, se han puesto muy de moda, aún en las Biblias católicas, traducciones que están basadas en el texto masorético. Pero la predilección que la iglesia le ha dado a la de los 70 rebasa por mucho al texto masorético. Yo sé que ya es meterse en muchas cosas, hermanos, no los quiero confundir, no los quiero enredar. Pero bueno, espero no haber confundido a nadie. Entonces, así a grandes rasgos, eso sería, ¿no, hermanos? Bueno, no sé si me va a dar el tiempo para para continuar. Déjenme ver cómo andamos aquí con los tiempos. Yo sé que se tienen que ir a dormir. ¿Cómo andamos aquí con el tiempo? Muy bien. Bueno, ya estoy aquí en la. ¿Saben qué? Lo vamos a dejar aquí, hermanos. Es que si no me voy a ir al doble del tiempo que ya tenemos y no quiero que sea muy largo. Lo voy a dejar aquí. Hasta ahorita solamente hemos visto las primeras 5 razones. Las primeras 5 razones para rechazar el dogma protestante de solo la Biblia, o la Biblia es la única autoridad infalible. Número 1, nosotros, la primera razón para rechazar el dogma protestante de solo la Biblia es porque en la misma Biblia no se enseña. En la misma Biblia no aparece esa enseñanza de que es solo la Biblia. Si tú le preguntas a un protestante, a ver, ¿en qué versículo o en qué pasaje? No lo hay. Y muchos lo reconocen, de hecho, Muchos sí lo reconocen. Pero bueno. Número 2, porque cuando hablamos de palabra de Dios se puede referir no solo a algo escrito, también se puede referir a oral, palabra de Dios oral. Número 3, ya vimos que otra razón para rechazar esa idea, esa doctrina protestante de solo la Biblia, es porque la misma Biblia habla de tradición. La misma Biblia habla de tradición como palabra de Dios. Ya lo vimos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 15. San Pablo le llama paradosis a la palabra de Dios. Y dice así, ¿qué es paradosis? Es tradición, no doctrina, como traduce la Reina Valera. La Reina Valera y la mayoría de las Biblias protestantes en español. Noten que dije en español, porque en inglés, las mejores traducciones protestantes en inglés ya traducen paradosis como lo que es. Le ponen tradición, porque eso es. Es deshonesto traducir como doctrina, porque no es doctrina, sería didascalos. Paradosis se debe traducir como lo que es, tradición. Y San Pablo le llama paradosis, le llama tradición a la palabra de Dios escrita y oral. Entonces, esa es la tercera razón, porque la Biblia sí nos habla de una tradición apostólica, de una enseñanza apostólica que no está escrita y que sí se transmitió. Número 4, porque Jesús y Pablo aceptaron fuentes de autoridad extrabíblicas. Y una de esas fuentes es el concilio, como ya lo vimos. ¿Ok? Número 5, bueno, aquí fue donde vimos lo del concilio. En lo de Jesús y Pablo, más bien vimos citas que se nos dan que no aparecen escritas en el Antiguo Testamento. Se dice que lo dijeron los profetas, pero si tú preguntas, ¿dónde está el versículo que dicen aquí que a Jesús se le llamaría Nazareno? Pues no hay versículo. Sin embargo, sí es parte de la revelación divina. Muchas cosas no quedaron escritas. Hay otros pasajes, hay cosas que Jesús dijo, que si tú dices, ¿dónde está el versículo del Antiguo Testamento? No hay versículo. En una parte se nos dice, como dice la Escritura, que ríos de agua viva fluirían dentro del que cree en Jesús, ¿verdad? Y dice, esto lo dijo porque como dice la Escritura, y dices, ¿cuál Escritura? No recuerdo cómo dice, la verdad, es que no lo estoy citando en memoria, pero no está, o sea, no lo tenemos en el Antiguo Testamento. Hay cosas que no tenemos en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se citan como palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, esas son las primeras 5 razones para no aceptar o para rechazar el dogma protestante
de solo la Biblia. Miren, hermanos, yo sé que para nosotros los católicos esto puede sonar obvio, ¿no? Alguien puede decir, ay, esto pues es obvio, pero es obvio para ti y dale gracias a Dios que estás en la iglesia. Pero para millones y para miles de católicos que han abandonado la iglesia católica, ya no es obvio. Para ellos, este dogma del que estoy hablando, de solo la Biblia, para ellos es el centro de todos. Esa es la razón si te preguntas, como aquí alguien me preguntó, ¿por qué es tan difícil hacerlos entender? Porque aunque les muestres con la Biblia no te escuchan. Es por esto que les estoy diciendo, porque ellos ya cayeron en la trampa de este dogma. Este dogma te lleva al relativismo. Este dogma te lleva al subjetivismo. Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Cómo que al subjetivismo? Sí, el subjetivismo es que te hace pensar que la verdad está en lo que tú comprendes. La verdad está en lo que tú puedes leer, estudiar, usando tu propia exegesis y tu propia hermenéutica, y llegas a tus propias conclusiones hasta lo máximo de tu inteligencia. Pero todo es subjetivo, todo ocurre en tu cabecita, porque se les enseña que con la Biblia sola ellos pueden llegar a las doctrinas verdaderas, lo cual no es así. Jesús no lo enseñó, los apóstoles no lo enseñaron, y ese es el error protestante, del dogma protestante de solo la Biblia. Entonces, hermanos, sí debemos nosotros aprender esto, tal vez no tanto para nosotros mismos, sino para saber cómo ayudarles a ellos. Cuando un protestante entiende que esto de sola escritura es relativismo y es subjetivismo y no aparece ni en la Biblia, es cuando se les cae de los ojos la venda y es cuando empieza su viaje de regreso a la Iglesia Católica. Última pregunta. Bueno, dice aquí que es otro tema. Bueno, Francisco González dice que es un hermano separado. No sé cómo te gusta que te diga, porque a algunos les gusta hermano separado, a otros les gusta protestante. No lo hago de manera ofensiva. Cuando uso la palabra protestante, pues miren, en esta Biblia, para que vean que no son puros cuentos chinos, esta Biblia es protestante, o sea, no es católica. Aquí, de pies a cabeza, se utiliza la palabra protestante. Entonces, por eso les digo, yo no la uso de manera despectiva, tratando de ofender. Muchos se sienten orgullosos, pero a otros no les gusta, otros me dejan comentarios, ¿por qué me dices protestante? Que yo no soy... Bueno, es difícil, porque hay muchas denominaciones, cada quien tiene diferentes ideas. Bueno, Francisco González, de manera respetuosa, nos pregunta, dice, no entiendo por qué veneran a alguien como María y le rezan. Si alguien me lo quiere explicar sin ánimos de ofender. Bueno, lo hacemos porque estamos cumpliendo la profecía bíblica del Evangelio de Lucas, donde María, siendo movida por el Espíritu de Dios, llena del Espíritu de Dios, profetizó y dijo, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ahora, ¿qué significa esto de que, número uno, lo primero que impresiona es cómo dice todas las generaciones? Esto es una profecía. Está hablando de que las generaciones del siglo I, las generaciones del siglo II, del siglo III, del siglo IV, V, VI. Ahora, si tú investigas quiénes eran esas generaciones de cristianos, la respuesta es que eran católicos. Y todos esos cristianos católicos del siglo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, del primer milenio, del año 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, incluso Martín Lutero y los principales llamados reformadores protestantes, ellos veneraban a María y ellos se basaban en la escritura del Evangelio de Lucas, donde la Virgen María, movida por el Espíritu de Dios, llena del Espíritu de Dios, profetizó y dijo, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ahora, eso de que la llamaríamos bienaventurada no se refiere, a una, simplemente decir con la boca, bienaventurada, bienaventurada. No, se refiere a una honra, se refiere a una veneración. Veneración no es algo malo. En la carta a los hebreos, aún en la Reina Valera, se habla de que los cristianos debemos venerar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Otra forma de decirlo es venera a tus padres. Respétalos de una manera muy especial. Respeto a... Toda la gente merece respeto, pero tus padres merecen una veneración, un respeto muy especial que viene de parte de Dios, porque es un mandato divino. Ahora, la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, y de ahí se sigue que es la madre de Dios,
y en la Biblia se le llama Madre de Curios. Nosotros sabemos que Curios es un título divino que se le aplica a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la Madre de Curios, la Madre de Dios, ella tiene un lugar muy especial por ser la Madre de Dios y también en cumplimiento a la profecía. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es decir, es una alabanza. Si tú dices, ¿qué es eso de que todas las generaciones la van a proclamar bienaventurada? Es una veneración, es una alabanza. Y yo sé que los protestantes se sienten bien incómodos cuando escuchan eso de que alabanza con relación a la Virgen María. No debería de ser. Proverbios capítulo 31 dice: la mujer que teme al Señor será alabada. O como dice en la Reina Valera, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada, venerada, puesta en alto, cuanto más la Santísima Virgen María, a quien Dios en virtud de Cristo le dio dones y privilegios muy especiales. Miren, si a otros hombres que fueron pecadores Dios los honró de maneras muy especiales, como a Enoc, que traspasó los cielos, no vio muerte, Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo, que fueron pecadores, ahora imagínense a la Madre del Dios encarnado, a quien Dios le dio la gracia de que naciera sin el pecado original. No solo nació, fue concebida. Desde el primer momento de su concepción, Dios la salvó de una manera muy especial, de no ser contaminada con la mancha del pecado original. Dios la rescató de una manera preventiva. Antes de que cayera al hoyo, al pozo del pecado, Dios la salvó para preservarla con miras a nuestro Señor Jesucristo, para que ella fuera sin pecado, y ella llevó en su vientre a Dios encarnado. Si el arca de la antigua alianza tenía que ser construida de materiales finísimos y purísimos, de oro puro, refinado, y el arca fue construida con los mejores materiales, ahora cuanto más el arca de la nueva alianza, quien en su seno llevó ya no solo al maná como el arca de la antigua alianza, sino al pan que desciende del cielo, al pan vivo, al sacerdote según el orden de Melquisedec, no solamente la vara de Aarón que floreció en la antigua alianza, que también estaba en el arca, no solamente las tablas, no solamente los mandamientos de Dios, sino la palabra de Dios encarnada, el Logos, el verbo de Dios encarnado, todo eso en el vientre de María. Por eso los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles, la llamaron el arca de la nueva alianza. Y también se le llama la nueva Eva. ¿Recuerdas cómo Eva fue creada inmaculadamente? O sea, sin pecado. Ajá. Eva fue creada inmaculadamente. Ahora, de María se dice que fue concebida inmaculadamente. Eva fue creada sin la mancha del pecado. María, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor, fue concebida sin la mancha del pecado. Como hay un nuevo Adán, también tenemos una nueva Eva. Eso lo dijeron los discípulos de los apóstoles. Es lo que llamamos los padres apostólicos. A grandes rasgos, esa es la razón por la cual nosotros veneramos de una manera, y dije veneramos, no dije adoramos, porque los católicos, que son verdaderos católicos, solo adoran a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, y estamos obligados a confesarlo cada vez que recitamos el credo todos los domingos. Entonces decimos, creo en un solo Dios, y solo adoramos a ese solo Dios. Por eso solo se ofrece el sacrificio de la Santa Misa a ese solo Dios, no a un santo, no ni siquiera a la Santísima Virgen María, porque ella no es Dios, ella es una criatura. Ella alaba a Dios. ¿Y por qué le llamó Salvador? Porque sí la salvó, pero la salvó de una manera muy especial. La salvó antes de caer, antes de que cayera, antes de que se manchara con el pecado original. Dios la salvó, la preservó. Padre nuestro que estás en el cielo, decimos en el Padre nuestro, decimos que le pedimos a Dios que nos libre del mal. Entonces Dios te salva no solamente perdonándote tu pecado ya cometido, Dios también te salva librándote del mal. Dios salvó a la Virgen María librándola
de caer o de ser manchada con el pecado original. Mis amados hermanos, yo sé que algunas preguntas han quedado en el aire, no tengo tiempo de contestarlas todas. Les agradezco a todos, les mando un fuerte abrazo. No olviden dejar sus comentarios, denle like, compartan con sus familias, con sus amigos en sus redes sociales. Dejen sus comentarios. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.